El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Del mundo romano conocemos a sus salvajes gladiadores, ambiciosos emperadores e intrigas políticas, pero ¿y su sentido del humor? ¿De qué se reían? ¿Tenían debates sobre el límite del humor? ¿Hacían chistes desafortunados? Porque detrás del belicismo y de la solemnidad con la que hablamos de este periodo histórico se encuentran muchas vidas vividas, y qué mejor herramienta hemos desarrollado para sobrellevar el día a día que la del humor. Hoy repite a los micros el profesor Lillo, que lo conocimos en el especial sobre el Vigo romano y que nos encandiló enseñándonos esos regalos que se hacían en las Saturnales. Nos dejó fascinados con esa mirada costumbrista sobre una sociedad de la que sabemos mucho menos de lo que en realidad aún compartimos. Bromas y chistes en la antigua Roma es su último libro y tenemos el privilegio de poder hablar con él con su obra recién salida del horno. Así que prepararos para pasar un buen rato en el que aprenderemos mucho sobre aquellos que pusieron la base de lo que hoy en día somos. Bienvenido, Fernando. Encantado de estar aquí sentado en el sillón del barbero. ¿Qué te parece? Un privilegio. El privilegio nuestro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, porque reconozco que me quedé con ganas de más ese día. Fue un día precioso, unas formas maravillosas, pero se me hizo corto. Digo, yo necesito traer aquí a Fernando, porque además vaya capacidad comunicativa que tienes, ¿eh? El mundo romano es amplísimo y, como tú decías al principio, pensamos que siempre son guerras, que estaban siempre peleándose o de gladiadores, y la realidad es que, como nosotros, pues amaban, sentían, sufrían y se reían mucho. Exacto. Entonces, entiendo que para que hayas sacado un libro sobre chistes es porque ahí había chicha que arañar. Porque aparte estuve revisando y ya tienes muchos libros publicados y algunos, de hecho, de cine. Sí, incluso de cine, porque es otra afición que me gusta mucho. Sí. Desde que vi aquí muy cerquita en el Cine Vigo Espartaco, Sí. Cuando tenía 14, 15 años, me enamoré del cine de romanos y luego escribí libros y fui de los primeros que en las clases ponía el cine de romanos. Imagínate. Y bueno, hablando de cine de romanos, una de las películas más famosas es La vida de Brian, ¿no? Por supuesto, o sea, y si no la conocéis, ya estáis tardando. Y ahí está un famoso sketch de La vida de Brian, es uno que está pintando y quiere poner Romani ite domum, el romano si iros a casa, y no sabe, y entonces empieza a escribirlo mal, y el centurión le dice, tienes que escribirlo todo a la pared, llena toda la pared, ¿no? Y eso nos puede venir muy bien para empezar un poquito, porque ¿cómo sabemos los chistes de la antigua Roma? Pues claro, no había grabadoras, no había televisión. Entonces, ¿dónde están esos chistes? Para que podamos contarlos de nuevo otra vez, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues están en varios sitios. Un sitio elemental, la pared. Ah. Igual que la pared de los baños. Sí. Hoy tiene chistes, Sí. frases burlescas. Sí. La pared de los baños romanos, que se llamaban letrinas, también tenía. Anda, o sea que esta cosa de irte al baño de la discoteca y estar escribiendo... Nada nuevo. Nada nuevo. Te voy a contar un par de ellos. Venga. Uno sale precisamente en la portada. Te voy a decir en latín porque tiene su gracia. Venga. Cacavi et culum non estersi. Uy, algo de caca, culo. Algo de caca y culo es, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Cagué y no me limpié el culo. ¡Qué cochinada! Sí, nada. Pero eso lo escribió un romano en una letrina. Se encontró a principios del siglo XXI, o sea que es uno de los chistes más hallazgo recientes. reciente, ¿sí? En una letrina romana. Qué bueno. Estuvo ahí entretenido y se lo rascó con un objeto punzante en la pared. Vale. Y luego se puso hasta un retratito suyo. Así que Para que lo reconozcan, Para ¿no? que- He sido yo el que no se ha limpiado el culo. luego había otro que no quería escribir mucho. O bueno, espera, a lo mejor no era su cara y era la cara de otro. No, pero Que a también lo puede mejor ser. es en plan, Hay muchas fulanito cosas... no se ha limpiado el Sí, culo. sí, claro. Es que tampoco podemos saber un poco el chiste, a ver si es porque no había la famosa escobilla esa Ah. que tenían y era una queja, Ah, o también. pues un chiste de decir, mira, yo cuando me limpio el culo sigo para adelante. Y hay que tener en cuenta que las letrinas eran colectivas. Sí.
O sea, y que no escribía uno solo, porque una vez que uno escribía una cosa, el resto Ahí va el otro, claro. escribía otra. Sí. Bueno, pues otro fulanito que fue por allí no quiso escribir tanto y simplemente puso memoria. Oh, Memoria, recuerdo. vale. Un recuerdito que he dejado aquí, Pues ¿no? aquí queda mi recuerdo, ¿vale? Curioso. Un recuerdito, ¿no? Entonces, ya digo, había muchas cosas de estas y también hacían sus necesidades por las calles. Y entonces, en la calle pintaban carteles para que no ensuciaran las aceras ni Ok. las paredes. Y entonces decían, cagón, cuidado con cagar aquí. Es como lo de los perros de ahora, en plan, que no haga caca tu perro aquí. Sí, sí, Antes era para humanos. efectivamente. Estaban escritos a veces con una pintura muy bonita para Ajá. que no le estropearan. Hombre, te voy a decir que yo después de esta reconquista que estuve por Vigo ya hacia altas horas de la noche, ha sido un escándalo ver a todo el mundo haciendo, sobre todo pis por ahí y tal. Y Claro, es como, claro. checo, Es que lo de hacer pis, ya los romanos tenían ese problema. Ponían alguna inscripción en los templos que decía, niños, mead fuera. muy bien. Incluso hay un graffiti de Pompeya escrito en una pared que es como un verso burlesco. Lo sabía que sabían escribir chistes mejores Sí. y se dirigen a un posadero, ¿no? Se supone Sí. que habían estado en una posada, o es imaginario, no lo sabemos, y dice, posadero, lo confieso, nos hemos meado en la cama. Y luego dice, ¿por qué? No había orinal. Ah, esto viene a ser una reseña de Google. Pues sí, Me encanta. Vale, vale. era una cosa muy curiosa, ¿no? Pues Entonces, sí. ¿veis? En las paredes había escritas Había- cosas. vale. Luego había también humor negro en la pared. Había uno que había puesto una oración en la pared a los dioses, ¿no? Había dicho, Agatón pide a los dioses y dejó así en blanco para que el que quisiera pudiera leer, porque eso lo leía, la gente lo leía e interaccionaba con esos grafitis, ¿no? Sí, Y entonces pide a los dioses y ahí tú ponías tu oración. vale. Y entonces otro escribió debajo, que te mueras. Ok, vale, Y vale. de a los dioses, que te Que te mueras. mueras. Me parece bien. Es así, eran también a veces un poquito brutos, ¿no? Sí, sí. Porque... Y luego, aparte de esto que escribían en las paredes, que podemos estar constantemente encontrando, porque se encuentran cosas nuevas, ¿no? Los chistes no O sea, que están... era muy frecuente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. irte, que esto también puede ser, yo que no he estado Bueno, pues nunca en vamos una a mirar excavación, en Pompeya, que Sí. es, claro, lo que pasa es que solo se encuentran sobre todo en Pompeya, porque como en Pompeya Se conservó la mejor. excavación es hasta prácticamente el techo, Ya. se conservan las paredes. En los demás sitios del imperio, por ejemplo en Hispania, se conservan muy poquitos, porque ¿qué tenemos? La base del edificio. ya, No tenemos paredes más de 2 metros. claro. Entonces, Hemos perdido esa siempre suele ser en lugares donde se ha conservado al menos media pared o una pared. Y entonces ahí tenemos los grafitis, que se llaman, y que un pompeyano aburrido decía, te admiro pared, me admiro pared de que tengas tantas tonterías de escritores. Ok. Sí, sí. Y el número, por ejemplo, las que se han encontrado, que son más, Seguro. pero hay 11.000 solo en Pompeya. Jesús. 11.000 entre grafitis y pintadas. Porque, A eso iba, ¿no? Que uno a lo mejor se imagina esta Roma, este mundo romano como impoluto, No, no, y de no, no, repente las te la paredes tienes estaban que ir llenas de llenas mensajes. de grafitis ¿Cómo y puedes de ir? anuncios Vale. y de todo, ¿vale? ¿A que también te podías anunciar? Sí, Vale. había anuncios, podías anunciarte tus servicios, se podían Ajá, anunciar, ponías el precio también. Muy bien. Aunque eso Contáctame. ya quizá lo dejamos para otra conversación porque los grafitis son un tema enorme. Vamos a Guau. volver a los chistes, mejor Venga. ahora. Quedamos emplazados para otro día, que Total. es muy interesante porque es la vida misma los grafitis. Y entonces otra de las cosas que hemos encontrado muy, muy interesante es un libro de chistes. Un libro. Un libro de chistes. Se ha transmitido, no tenemos el libro original, Sí. lógicamente. Los libros antiguos eran en papiro o pergamino. Sí. Si querías tener uno, tenías que copiarlo, ¿no? Y a lo mejor uno copiaba un trozo, otro copiaba otro. Entonces, luego los investigadores consiguen, de todos esos manuscritos, darnos un libro hipotético. Vale. Y entonces tenemos uno que se llama Filógelos en griego, porque está escrito en griego, y el título sería El amante de la risa. Me gusta el título. Y tiene 265 chistes, tal como los entendemos nosotros. sea- Es decir, un chiste de 2 líneas, anónimos,
Y Que las cintas de Arévalo se quedan a nivel principiante, sí, vaya. exactamente. Y luego algunos están repetidos y estaban clasificados por temas, por personajes. Es decir, estaba el intelectual, que era como el sabiondillo y Sí. tal, pero medio tonto, porque hacía las cosas tal. Luego había otro grupo de chistes que eran de los tontos de la época, que eran igual que los de Lepe Lepe. ahora, ¿no? Pues entonces había los de Kumas, Kuma es una ciudad que hoy estaría en territorio de Turquía, Ajá. Abdera, que es en el norte de Grecia, y Sidón, que es igual ahora en Líbano, Sidón, ¿no? Esos Ajá. eran los más tontos. Si eras de Vale. Sidón, Bueno, si eras pero- de Kumas o de Abdera, Te ha tocado. el tonto Como por... aquí en Lepe, o sea, que pobrecicos les ha tocado, pero que los gallegos también tenemos este San Sí, sí, Benito también tenemos el San cruzando Benito el de los charco. chistes. Porque yo recuerdo estar en Venezuela, mi madre es de Venezuela, y cuando me contaban un chiste de gallegos era, no, es con Lepe. O sea, no lo estás contando Sí, bien. sí, le podían poner... Era el mismo chiste, simplemente que era pues gallego, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ay, qué fuerte. O sea, que aquí tenemos a tres Esas tres ciudades tenían esa fama. Y entonces Vaya, había Dios. colecciones de chistes. sobre ellos. Uno de Abdera, no sé qué, uno de Kuma, no sé qué. Después veremos alguno. Me encanta. Por ejemplo, uno de Kumas era un médico de Kumas, Ajá. que era tan bobo que era médico, estaba operando, sin anestesia, claro, a un paciente, y claro, el paciente chillaba. Entonces el médico dijo, uy, chilla mucho, voy a cambiar a un bisturí menos afilado. Ay, Dios. Ok. Sí, sí, queridos, esto era el humor de Roma. Lo hemos heredado también. Sí, sí. Hay gente que ha estudiado Sí, un chiste antiguo y a ver si hay una referencia moderna, sí, ¿no? de cómo ha evolucionado. Sí, sí. Luego había, aparte de esto que te decía, de esos chistes, ¿no? Sí. Tenemos después lo que se llama los epigramas burlescos, que Ok. eran unos poemas para burlarse de la gente. Vale. Como a lo mejor más tipo sarna, ironía, Sí, más ¿no? tipo, oye, pues te voy a leer uno para que veas el Venga, estilo. vamos Marcial, que era un poeta hispano Sí. de Bilbilis Calatayud, pues dijo el siguiente epigrama. A ver, Quinto ama a Tais. vale. Quinto chico, Tais chica. Pregunta, ¿a qué Tais? Dice, a Tais la tuerta. Y entonces dice, a Tais le falta un ojo, pero a él los dos. Y después hay también, pues, chistes de lo que nosotros seríamos como el chiste de Jaimito. Sí, ¿No? sí. Típico Pues niño. en estos epigramas burlescos había algunos que tenían como protagonista a un tal Marco. Marco, o sea Marco, que... como Marco, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos Jaimito, ellos tienen a Marco. Sí, tienen a Marco. Vale. Entonces dice, Marco era tan flaco, que sopló por una trompeta y se murió. Mi cariño. Vale. Tenemos al Jaimito Romano, sí. Y luego también había muchos chistes de perezosos. Y entonces había uno de Marco también. Dice, Marco también era perezoso. Marco lo metieron en la cárcel. Vaya. Y era tan perezoso que por no salir de allí confesó un crimen. Ay, Dios. Marco, por favor. No confieses crímenes. Ostras, pero es que son muy parecidos a los que... Sí. O sea, yo estoy segura que cuando mi hijo escuche este episodio va a querer contar estos chistes. Pero segura, además. Eran muy divertidos los chistes de intelectuales, tal. Luego los había, vamos a poner alguno ahora Venga. políticamente incorrecto. Uy, claro, es que esto del límite del humor, que lo teníamos ahí anotado, Sí. nosotros ahora tenemos todos los debates del mundo, ¿no? Sobre si el humor tiene que tener límites y no. El humor de ellos tenía límites, es decir, no se podían meter con el emperador de turno o no había límites. Claro, el humor de ellos no tenía límites. Vale. Los romanos se han encontrado hay una villa romana en Palencia muy famosa que tiene los mejores mosaicos, se llama la Villa de la Olmeda, y ahí se encontró un trozo de vasija. Ajá. La vasija era de alguien y estaba entera en su momento, y alguien, para que no se la robaran, escribió en latín, maricón el que la robé. Ostras, fíjate, ¿eh? Para que no me la roben. Para ¿no? que no me la roben, había otras advertencias que eran ladrón, cuidado, o déjala que es mía, Ya. soy tuya, no me toques. Ok. Las vasijas hablaban.
para que no se la robaran. Para que la cogiera. Y una de ellas era este. El insulto era muy habitual, aparecía en todos los grafitis de Pompeya, incluso ha aparecido recientemente en un bar de Pompeya que se ha descubierto entero hace un par de añitos. Sí. Apareció ahí en un dibujito donde había un perro y ponía fulanito, marico. Ok, O o sea, sea ellos que- lo usaban como insulto. Sí, como insulto. sí. Como insulto, Sí, entre otros muchos insultos, Estaba el de... estaba este. Fíjate, y mira que cuando a veces se habla de la homosexualidad en Roma y en Grecia, por lo menos se entiende como que estaba muy normalizada. Sí, pero bueno, hay que ver. Este insulto Sí. era, para ellos, tener relaciones no estaba mal visto en general, no lo Ajá. tenían como un estigma, pero si eras la parte pasiva, sí. Ah. Esa era la parte que no, para un romano viril, digamos, ¿no? sí. Que fue ese elemento pasivo de la relación, eso era lo que para ellos era un insulto. Ah. De hecho, a Julio César le acusaban de Pasivo. pasivo con un rey de Bitinia que se llamaba Nicomedes. Ok. Entonces, los soldados, el día de su triunfo, tenían que cantar cosas jocosas. Ok. No tanto para meterse con César, que también, Sí. sino para cuando se dice ahora que estás en lo máximo y te dicen mucha mierda, ¿no? Ajá. Para como una... Sí. decir, oye, estás en lo máximo, cuidado en los días, no te envidien, ¿no? Que no Sí. te vaya a ir mal, ¿no? Sí. Y entonces decían, César sometió a las Galias, ¿no? Al lugar de las Entiendo. Galias, ¿no? Pero Nicomedes sometió a César. Ah. Jugaban con ese... el verbo subigere, que es someter o poner debajo. Vale. Entonces ahí no tenía pelos en la lengua. Y el César le metía bien. Pero César, lo mismo que le decían eso, también decían que era un adúltero. Y entonces los soldados también decían, mujeres, cuidad a vuestros romanos, que viene... romanos, cuidad a vuestras mujeres, que viene el adúltero calvo. Oh. Vale. o Y sea, era otra cosa que ahí le se metían cantaban todos con todos. los soldados en, Sí. en el triunfo. Sí, fíjate. Luego también había chistes de misóginos. Ujú. Entonces, a ver, por ejemplo, un misógino se le había muerto la mujer, Sí. le hizo un funeral y entonces uno del funeral le preguntó, ¿quién descansa? Y dice, yo que me he librado de ella. Vale, ok. Ahí están. Bueno, estos son Clásicos chistes. típicos de Quevedo Sí, y de, sí, y de todo sí. eso, ¿no? A ver, ¿qué te digo yo? Si de aquí a 2000 años desaparece nuestra civilización y sobreviven solo ciertos chistes, no todos, porque no hay manera de registrarlos todos, a saber cuáles sobrevivirían y qué pensarían de nuestro Sí, humor. claro, es que el humor es muy particular. Claro. El humor es muy particular. Cosas que a nosotros pueden no hacernos ninguna gracia, Sí. pues allí se morían de risa. Efectivamente. Se morían de risa con la gracia. Claro. Y hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, hay chistes que no entendemos o que no nos hacen gracia. Por ejemplo, uno que es los boxeadores. Había un boxeador muy cobarde. Ujú. Entonces quiso comprar un campo. Sí. Y entonces lo primero que preguntó es si había hormigas. Ah. ¿A que no has entendido el chiste? Ah, ya está el chiste. Ese es el chiste, sí. Ok. Claro. Eso tú lo escuchas ahora No tiene, y no, no hay tiene contexto. ni gracia ni sentido. Claro. Pero para un griego romano de esa época, Sí. la palabra hormigas significaba lo mismo el bichito que los guantes de boxeo. Ah. Entonces, Ya es otra... lo que preguntaba era si no había por ahí alguien que le fuera a pegar. Vale. Entonces, ¿ves? Hay palabras que Claro. tenían un doble significado que ellos lo pillaban a la primera. Sí, claro. Nosotros hay que explicar el chiste. Sí. A veces hay que explicar el chiste, no hace gracia, pero bueno, lo comprendes, que también el chiste nos lleva a esa civilización. Sí. ¿Ves? Estamos viendo una civilización libre que puede hablar de misógino, de homosexualidad, Sí. puede hablar de cosas de caca, no, Sí. no le daba Sí, ningún sí, tipo sí. de vergüenza ni reparo en contar chistes de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, Allí vamos no había aprendiendo. censura. Vamos aprendiendo de ellos. Total. Que cosas que aprendías. Es decir, del chiste más malo podemos sacar, fíjate este ahora que es tremendo, el de Abdera. Abdera eran los tontos, ¿no? Sí. Pues Va uno uno de de Abdera Abdera. se le murió el padre. Sí. Y lo que hacían era incinerarlos, ¿no? Poner una leña y quemarlos. Ok. Entonces el de Abdera fue tan tonto, que fue a su casa, como su madre estaba enferma, dice, queda un poquito de leña si quieres venir. Ay, no. Ya de paso, mami. Claro, ya te no la fuera... Te metemos a ti ahí.
Madre no la mía. fueras a desperdiciar. Claro, claro. Entonces, Hola. claro, el otro, la gente se moría de irse, pero qué tonto, no sé qué tal. Claro. Qué absurdo, qué tonto, ¿no? No, pero entiendo, o sea, al final el humor no deja de ser una herramienta del ser humano para, yo siempre digo que no perder el humor para poder pasar por los peores momentos de mi vida. O sea, porque en los mejores nos reímos, pero en los peores es donde necesitamos reírnos. Sí, sí, aquí los romanos se reían mucho de la muerte. Y entonces hacían muchos chistes de funerales, tal. Incluso en las tumbas también podían poner algún chiste. No, en las tumbas también. Sí, Ah. en las tumbas podían poner algún chiste con juegos de palabras. Sí. Por ejemplo, aquí estoy yo muerto, que me llamo Vivencio. Vale, vale, vale. Y Vivencio significa que está vivo, Que ¿no? sí, Vital, sí, era sí. vital, no era Vivencio, era vital. Sí. Yo que soy vital, estoy aquí muerto, ¿no? Claro, claro. Que Vital es el nombre de Vidal, ¿no? Entonces ahí tenía su gracia, Un ¿no? juego de Era palabras, un juego claro. de palabras en el propio epitafio, ¿no? Ujú. ¿Y los epitafios los escogían ellos o se los escogían a ellos? No se puede saber. Bueno, habría de todo. Seguramente había unos repertorios Vale. y después habría gente más Original, a lo mejor, que más diría, yo quiero que curiosa, me pongas decía, yo esto. quiero que me pongas esto, o Sí. le podías encargar, oye, hazme un epitafio a un poeta que te quedara bonito. Vale, vale. Pero tenía epitafios para todo, hasta para perros y Bueno, que es todo. un poco como navegar por las esquelas de los Sí, periódicos, sí, sí. ¿no? Un Lo que poco- pasa es que las esquelas periódicos son bastante más formales que las antiguas. Las antiguas había muchas que tenían tal, pero luego las había en verso y que te contaban vidas de las personas, no Sí. solamente la edad, sino Sí. te contaban cosas muy curiosas. O ánimo, ¿no? Come, bebe y juega, que aquí vas a venir después. Vale. Entonces eran invitaciones, porque estas tumbas siempre se hacían a las salidas o entradas de las ciudades, y entonces la gente pasaba por ahí. Y si veías una tumba bonita, te ibas a parar. Y si la leías el nombre del difunto, es como si dieras vida al difunto otra vez. Ay, qué bonito esto. Claro, eso es muy bonito porque era una acción social. Y si no sabías leer, podía ir un compañero contigo y te lo leía. Vale. ¿Vale? Las tumbas siempre hablaban al caminante. Ajá. Le decían, caminante, pasa por aquí, recuérdame, y te contaban algo de la vida de la persona. Fíjate. Entonces hay una que parece que es una tumba y otros interpretan que es como un anuncio de una hospedería. Ah. Y entonces tenemos a un señor con una capucha de viaje, ¿no? Sí. Y un mulo. Sí. Y el texto es una conversación. Ah, Dice, posadero, vamos a hacer la cuenta. Dice el posadero, vamos a hacer la cuenta, le dice el cliente. El posadero dice, vale, tienes pan, tienes la sopita, tienes un as, 2 ases, tal. La chica, 7 ases. La Vale. chica que te pusieron ahí, tal. Y el mulo, 4. Y dice, este mulo me va a arruinar, ¿eh? vale. Que Y no era sé- un chiste claro, en claro. unos que piensan que es una tumba y otros, Sí. por ser tan jocoso, que a lo mejor sea del piensan que es un posadero. anuncio de una hospedería, de Sí. un hostal, Sí. que fuera un reclamo de un hostal. Vale. Entonces se discute un poquito Si es cuál una de cosa las u dos posibilidades es, porque no se encontró en el lugar, esas se encontró fuera de contexto, Ya, entonces es muy no se difícil puede saber saber. qué es lo que que... pareciera a lo mejor que pudiera ser una tumba, pero a lo mejor no. Claro, sí. efectivamente. Podía Qué no bueno. ser una tumba. Luego también había una cosa muy curiosa, que los antiguos, que también otro día puedo venir aquí a hablarte de eso, que es muy interesante, eran muy supersticiosos. Sí. Creían en la magia, en los Sí, fantasmas. hacían rituales En y- rituales, un sí. montón de cosas. Y entonces consultaban mucho a los adivinos. Sí, sí. Porque, claro, los adivinos tú lo que quieres es que te hagan lo que tú quieres. Sí, claro. A la divinidad oficial tú le pedías y la divinidad te lo podía conceder o no. Pero cuando ibas al adivino o hacías un rito de magia blanca o negra, tú lo que quieres es que lo que hagas Es a tu favor. esté a tu favor. Pero había muchos adivinos que eran muy cuentistas o no acertaban, lógicamente. Ya. Y entonces había muchos chistes de adivinos que no acertaban. Me encanta, por favor. Entonces, si no acertaban, el adivino salía por peteneras Ya, claro. para quedar bien con el cliente. Entonces uno regresaba de un viaje y Sí. fue junto a un adivino inepto. Y al regresar de viaje le preguntó, antes de ir a su casa, le preguntó, ¿cómo está mi familia? Entonces el adivino, dice, todos están bien, menos tu padre. Ah, Y va el cliente y dice,
Pero si mi padre ya se murió hace 10 años. Sí, calla, calla. Pero el adivino dice, no conoces a tu verdadero padre. ¡Hola, qué buena! Dios, 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 Dios. Este es de los más buenos. Este es muy bueno. Este es muy Buenísimo, bueno. qué buenas salidas. A Sí, ver, sí. para dedicarte a esto tenías que tenerlas bien estudiadas, ¿eh? Porque seguro que le ha pasado más de una vez. Qué grande. ¿Y esto también queda recogido en este libro, en estos Sí, libros? sí, ese es un chiste del amante de la risa. Del amante de la risa. Ese es un chiste del amante de la risa. Me Los que son encanta. así más, que no tienen nombres y son personajes así, suelen ser de ese libro de chistes. Son 256. Yo he seleccionado los mejores. Hay otros que no te hacen gracia o no los entiendes. O habría que explicarlos o demasiado. hay que explicarlos mucho, ¿no? Digamos, los que están más cercanos a nuestra sensibilidad o aquellos que nos pueden escandalizar o Sí, tal. algo que te llame la atención, porque claro, el libro que tú publicas es una recopilación de esto. Sí, va haciendo todo por temas. Te va diciendo chistes de la escuela, chistes de los soldados, chistes de las personas importantes, chistes que hay en la taberna. Los voy poniendo en vez de... Porque el libro de chistes leído seguido, que ya está traducido al español, Vale. es un poco aburrido porque vas leyendo y tal. Si los agrupas. seleccionas y luego los mezclas con otros, pues queda una cosa muy amena y vas viendo que todas las clases sociales y todos los sistemas tenían sus chistes. Como los peluqueros. Ay, Dios, que me has traído chistes de peluquero. Espérate, que me arremango. A ver. Al preguntarle un barbero charlatán a un bromista cómo te corto el pelo, él dijo, en silencio. Pero este lo tenemos aquí en la actualidad. Es el de... llega el cliente, yo es que soy malísima contando chistes, ¿eh? También es que hemos escogido un tema que se me da fatal. Pero llega el cliente y le dice, ¿cómo le corto el pelo? Sí. Y le dice, ¿con conversación o sin Sí, conversación? Sí, sí, es el mismo, es Sí. el mismo. Y luego también tenían fama de que tardaban mucho en cortar el pelo. Sí, esto lo he leído, sí. Y entonces dice, mientras el barbero Trapelo recorre el rostro de Luperco y acicala sus mejillas, le salió una segunda barba. Vaya por Dios. Es verdad, sí que tenían fama. Aparte, en la historia de la barbería hay bastante documentación con respecto a las cuchillas de afeitar, que había clientes que preferían que en vez de que les afeitasen con el tonsor, prefería depilarse Sí, sí, porque era menos doloroso. Hay claro. un montón Bueno, de... y además se hacían muchos cortes Sí. con las cuchillas, Sí. porque claro, por muy bien afiladas que estuvieran, a lo mejor no tenían no, la tardó, tecnología, ¿no? no, totalmente, tardó mucho. Entonces, esta es de uno que afeitaba muy mal. Ah, vale. Y entonces el barbero inepto, cada vez que le hacía un corte, Sí. le ponía un emplasto, es decir, una curita. Una curita, aquí, ¿no? sí. Y entonces el hombre ya dice, ya me has puesto un montón de emplastos, me has cortado un montón de veces. Y el barbero dice, no sé de qué te quejas, te afeito por un denario, pero te he puesto emplastos que valen 4. Me he gastado más en emplastarte la cara Pon que encima claro. que te saco barato. Me encanta. Esa es buena. Y aquí hay uno muy tonto, de uno de Cumas, que este es absurdo del todo. ¿Es un barbero de Cumas? Sí. Ay, por uno de favor, los por tontos favor, de Cumas, regálamelo. con un peluquero. A ver. Uno de Cumas vio a una oveja Ajá. que la esquilaban con las patas atadas. Sí. Y dice, agradezco a mi barbero que nunca me atara las patas. Por favor, me encanta, mi riquiño. ¿Ves? Este valor a su peluquero, claro que sí. Meu amor. Y después, en la Subura, La Subura era un barrio malo de Roma, ¿Vale? y ahí había una peluquera. Ok. Un testimonio de una peluquera que tenía mala fama. Bueno. Porque se decía que el verbo es rado, que es rasurar. ¿Vale? Y que o cortaba el pelo muy mal, Sí. haciéndote los cortes, pero el verbo también significa que te engañaba, te cobraba de más. Ah. Es decir, que o corta, o despelleja, o esquilma. Ah. La pobre eran las dos. Ojo, cuidado aquí con esta, ¿eh? Pero La mira, peluquera, esto- esta era una mala peluquera, no te- como aquí. No, esta era una pero mala peluquera. me gusta porque abrimos la puerta, que me lo descubriste antes, justo antes de empezar el episodio, que hay peluqueras. Sí, Yo, sí. en mi conocimiento solo tenía a los tonsores, que Sí, son no, como los había barberos. ornátriques Sí. y había peluqueras que podían ser
privadas de una familia o Sí. también ejercer libremente. En una tienda, en un una tienda, en establecimiento. un local. No sabemos si eran mixtos o no. Eso Vale. no tenemos conocimiento de eso, pero sí que había peluqueras. Y bueno, para cerrar un poco este apartado de chistes, para que veas que no todos los peluqueros eran mal vistos en la antigüedad, A ver. ahora te voy a leer un epitafio que Te se lo ponía en la agradezco. tumba de un peluquero bueno. Venga, va. Que los Dice, había buenos también. En esta tumba yace, arrebatado en sus años juveniles, Pantagato, que era el nombre. Ujú. Amor y dolor de su amo. Diestro en cortar los cabellos rebeldes, solo tocándolos con las tijeras. Y en trabajar cuidadosamente las mejillas. Aunque seas tierra como debes, aplacada y ligera, no puedes ser más leve que su mano de artista. ¡Guau! Entonces está un epitafio para un peluquero para quedar bien. ¡Hala! Yo ahora quiero que me pongan esto a mí cuando yo me muera. ¡Qué bonito! Este es un poema de Marcial hecho para peluqueros. Me encanta. Oye, es que estas cositas que nos alejan un poco de esta escena romana tan de Julio César, Marco Aurelio, el otro, todo como muy en la parte grande, te baja a tierra, ¿no? A recordar a esas personas, pues que, pues como para que todo pueblo funcione, tenía que haber una peluquera, un barbero, la gente que vende el panadero, ¿no? Eso, todo ese tejido social estaba ahí. Sí, pero a lo mejor lo que te sorprende es que también los personajes famosos, como el propio Cicerón Sí. o como el emperador Augusto, también eran chistosos. Ah, No eran tan serios ni tan solemnes vale. como nos puede parecer. O sea, que ellos también utilizaban También el humor. hacían, más que chistes, hacían bromas, ¿no? Vale. Más que el chiste clásico, Sí. una broma. Por ejemplo, Cicerón le dijo a su yerno, Ujú. ¿quién ha atado una espada a mi yerno? Uy, Porque era bajito. vale. Entonces le dijo, ¿quién ha atado una espada a mi yerno? Ah, Que es lo mismo de Quevedo, un hombre a una nariz pegado. sí. Pues este era un hombre a una espada atado. Vale. El tipo de chiste ya estaba ahí. Sí. Que no es como esa distancia, ¿no? Tan de eso, de esa figura tan Sí, importante sí, que sí. no haría nunca un chiste. No, pues sí que los hay. Ay, Dios mío. Vale. Ahí está el nivel, chicos. Pues estos eran los chistes en Roma, para que os hagáis una idea. Y aquí Fernando les ha hecho un libro, un recopilatorio. Entiendo que no están todos, como bien dijiste, sino los que a ti te Muchos hayan- más. Aquí estamos contando un poquito. Claro, no, pero me refiero en el libro, que en el libro se van a encontrar pues todo esto que tú has Todo, recopilado sí. y que... Todo recopilado, perfectamente explicados. Qué guay. Y muchos. y muchos. Muchos buenos, muchos malos, Oye, ¿y muchos extraños. ¿Tú crees que algún humorista pueda cogerlo y decir, oye, voy a hacer de esto un monólogo o voy a utilizar... Pues eso ya lo ha hecho un inglés. Ah. Hace años, con los chistes originales, Sí. un tipo inglés de estos así, un viejecillo inglés típico de chiste, Sí. los cogió tal cual estaban, prácticamente los arregló muy poquito, hizo un espectáculo en un cabaret de Londres y está por internet. Ay, pues hay que buscarlo, eso. Está por internet grabado, pasa está en inglés, claro, Bueno. y bueno, pues los adaptó un poquito a la actualidad, pero muy, muy curiosos. Pero te ha faltado una pregunta interesante. A ver, A ver, ¿qué me ha faltado algo preguntarte? que tiene que ver con la mujer. Uy. ¿A que no te he contado ningún chiste que contara ninguna mujer? Ah, pues es cierto. Todos son protagonistas masculinos. Bueno, menos la de la peluquera. Sí, Sí. todos son protagonistas masculinos y además son contados por hombres. Sí, por hombres hacia hombres, además. ¿Hacia hombres? Sí. Bueno, el público podía ser Bueno, mujeres. sí, claro. No, pero los protagonistas son Sí, hombres. sí. ¿Y qué pasa con las mujeres y el humor? Pues tenemos muy poquitos. Ah. Tenemos uno o dos que yo sepa. Ok. Bueno, luego también tenemos algún graffiti que se supone que fue escrito por mujeres y tal. Ajá. Pero la hija de Augusto, Vale. esto es un poquito fuerte. ¿Eh? La hija de Augusto estaba casada con Agripa, que era un general romano muy importante, Sí, que le sacó sí. a Augusto las castañas del fuego siempre, pero era una hija un poquito casquivana, que se iba con mucha gente. Ujú. Entonces se cuenta una anécdota que dice que era muy raro que todos los hijos que tenía Julia se parecían a su marido, Ujú. a pesar de acostarse con tanta gente. ¿No? Vale. Y entonces ella le dijo, atento, ¿eh? No cojo a ningún pasajero si la nave no está llena.
¡Hola! O sea, que ella era solo amante una vez estaba embarazada. Claro, Primero claro, me quedo embarazada, claro. ahora que sé que estoy embarazada, Claro, apa, fíjate a buscar... qué ¡Hala! chiste tan curioso, qué salida tan buena. ¡Hala! Pero esto es ella que lo dijo. Ella fue la que lo dijo, por eso decimos que es un chiste dicho por una mujer. ¡Qué bueno! Me encanta. Reina. Reina, ya la vamos a poner en el Olimpo de las reinas. Esto también hay que contextualizarlo, me refiero. Nosotros ahora estamos leyéndolos en español, o sea, la traducción, en un contexto histórico diferente y tal. Claro, no es lo mismo que ese momento de ese... Claro, lo que se dice es que estos que te estaba diciendo ahora, que eran Sí. más elaborados, estos eran poetas que los Claro. hacían, después los recogían en una antología poética, y esos eran más bien a lo mejor para gente más culta. Ujú. Y los otros eran para gente más popular, ¿no? Sí. Y se piensa que esas recopilaciones Ujú. servían para luego el profesional del chiste, o el que se dedicaba al chiste, tenerlas de base y luego ya, como ahora, ya la adornarían. Vale. Como estoy haciendo yo. A veces te estoy leyendo el texto original, otras veces le estoy dando la gracia, la entonación, Sí, sí. ¿no? El adornar el chiste dentro Porque de... ¿quiénes eran los profesionales del humor en Roma? Había bufones. Sí. Había bufones en las cortes, Ajá. podías tener un bufón en casa, Ah, también Vale. podías tener alguien que se dedicara a contarte chistes, que a veces estos bufones coincidía que eran personas deformes, vale. y no solo se reían del chiste, sino de su deformidad. Sí. Porque eran, bueno, pues, Un romanos. poco este rollo circense también, ¿no? Sí, de tener el bufón en casa, Sí. el deforme o el tullido Sí. o el tonto Ajá. que te dice, bueno, las películas medievales que sale siempre el bufón, Sí, ¿no? sí, sí. Pues eso ya lo tenían los romanos, podía ser, en la corte imperial había hasta grupos de bufones, había un grupo, por ejemplo, que el emperador Claudio, que se quedaba dormido, cuando se quedaba dormido le ponían unas zapatillas en las manos y después cuando se despertaba el pobre que se iba a tocar la cara se tocaba las zapatillas. Ah, ok. Vale, vale. Y luego había emperadores también muy chistosos que a sus amigos los metían de noche en una habitación y les soltaban fieras salvajes. Lo que pasa es que las fieras salvajes tenían las garras limadas, Ah. pero la gente no lo sabía y Pero- pensaba que eran fieras salvajes de verdad y algunos se morían del susto y otros Vaya chiste. salían corriendo. Sí, vaya chiste, Vaya claro, chiste. es la típica broma pesada, ¿no? Sí, no. Bueno. De- Vaya broma hay pesada. toda una sección de bromas de emperadores, que esas donde las hemos conseguido, pues en las historias, en las biografías, en las historias contemporáneas o siglos después, Ajá. se recopilaban dichos famosos de los emperadores o bromas que hubieran hecho, tanto crueles como graciosas, Ajá. y ahí salía todo unas anécdotas. Estas ya Sí. serían más tipo broma, no tanto el chiste como nosotros lo entendemos, sino bromas. Por eso el libro se llama Bromas y Chistes. Ojo. Y le puse luego de título general Un imperio de risas, porque todos estaban riendo Sí, sí. en el imperio. Hombre, en el momento que entendemos que hay una profesionalización de la broma y del chiste, ahí hay un sustento. Sí, 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 No porque- pueden hacer así aleatoriamente. No, Pues claro, luego se los contaría entre sí, como claro. ahora, ¿no? Pero O esto que dices, ¿no? Pues se recopilan. Pues yo te paso mis exactamente. chistes. Y luego, claro, como el libro que tenemos es de varios manuscritos, cada Sí. manuscrito a lo mejor tenía unos u otros y ya son manuscritos tardíos. Sí. Es decir, que habría muchos chistes que se habrían perdido y se supone que esos, en el gusto del momento en el que los recopilaron, le resultarían los más graciosos. Claro. Tiene sentido. Claro, es muy difícil saber si en el siglo I le hacía lo mismo gracia que en el siglo IV. Pues no se Imposible puede saberlo, saber. ¿no? Sí. Pero claro, son chistes que esos son los que nos han quedado. Y aún menos mal que nos quedaron bastantes. Pues sí, la verdad que sí. Nos quedaron bastantes. Sí, quedaba para un librito. Para un da no, bien para el un librito está interesante. Da para eso y da ya, como decíamos, otra visión. ¿Y por qué el humor? ¿Por qué te apetecía meterte en esto? Ya desde siempre, cuando estaba en la carrera un profesor nos contó uno de estos chistes, Ah, vale. pero escogió uno de los más malos, Oh, bueno. que era de uno que veía una gallina negra y que decía que era negra porque estaba de luto.
Pobriña, vale, ok. Bueno, Me pareció tan malo el chiste, pero me gustó saber que, hay este libro, sí. que no se suele, No. no se suele estudiar, ni se suele... Y luego pues ya dije, pues voy a leer el libro a ver qué tal. Y después ya de ahí, luego me gustaron siempre los grafitis de Pompeya, y digo, pero aquí también hay chistes. Ajá. Y ya fui haciendo, y luego, bueno, académicamente hay una gran bibliografía sobre el mundo del chiste en la antigüedad. Tenemos ya muchos estudios y muchas cosas que nos permiten pues conocer más o menos lo que de qué se reían, cómo se reían. Ujú. Y ahí es donde tú dices, esto Sí, tengo sí, que yo sacar digo, no, mi- esto con el tiempo son cosas, yo tengo cosas así como recurrentes Sí. a lo largo de los años. Llega un momento en que caen por su propio peso, ¿no? Encontré la editorial adecuada, el interés adecuado y dije, bueno, pues ahora es cuando voy a hacer el libro de chistes. ¿Y qué se Me siente llevó más cuan- o menos a hacerlo un año, pero Sí. yo ya eran cosas que tenía archivadas a largo plazo, ¿no? Claro. Y dije, ahora es el momento de hacer el chiste, ¿no? Exacto. De hacer el libro de los De los chistes. chistes. ¿Y qué se siente cuando todo ese trabajo de recopilación aparece en tu mano, no? Pues mucha risa. Te hizo Yo ilusión. me la pasé bien. Además la portada, que no la podemos ver, pero se puede ver por internet y luego Sí. en el vídeo que ponga. Es muy simpática. Es como una broma también a lo de los Monty Python y la verdad es que es muy gratificante poderlos ver todos juntos y dar a conocer este aspecto que no es un aspecto muy trabajado No, la a verdad nivel que popular de la gente. Bueno, se ha hecho algún articulillo, alguna cosa, ha hecho Meribert también un libro, pero es muy académico. Entonces esto es más para todos los públicos que se quieran enterar de qué se reían los romanos, ¿no? Sí, porque aparte, tú cuando ves pelis de romanos, la gran mayoría son dramas o, de nuevo, son como muy... ay, ¿no? El cine de romanos es muy grandilocuente porque habla de grandes gestas, Sí. de grandes personajes, heroicidades, pero no está el humor ahí dentro. Bueno, eso es que te falta ver una película de romanos que se ¿Cuál? llama Golfus de Roma. Ah, no, esta no la tengo controlada. Pues Golfus de Roma es una película de 1966 Sí. que fue un musical de Broadway ¿Vale? y que se basa en las obras de Plauto, que eran todo comedias. Y es divertidísima. Ah, pues me la apunto. Divertidísima. Golfus. Golfus de Roma. De Incluso Roma. lo han hecho como musical, después representado en Madrid Sí, sí, hace sí, sí. años. Gurruchaga hizo una versión Ah, en sus tiempos. fíjate. Golfus de Roma. A veces incluso lo representan en Mérida, porque es un libreto musical que Sí, sí, hicieron sí. y contamina varias comedias. Las comedias no las trato en el libro, porque eso ya es un género literario. Sí. Las comedias tienen chistes dentro, pero ya no es, digamos, el chiste corto o la broma graciosa. La comedia romana es muy simpática y ha sido también la base de muchas comedias de Shakespeare, de muchas comedias posteriores. Y pues te recomiendo Golfus de Roma. Ah, me la apunto, ¿eh? A mí que me Es gusta el cine. muy divertida, muy Sí. divertida. Sí, 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 sí. Pues me la apunto. Sí, pero en el resto. Sí, en el resto no. En el es resto, como. No hay no, humor. porque no. normalmente se suele tratar a las élites Sí. y no a la gente. Pero sobre todo desde ese punto como dramático. Sí, dramático, o serio. heroico, o no, que no hay espacio para el humor. Entonces, Sí, pues, sí. de repente que alguien te diga, pues Fernando acaba de sacar un libro sobre chistes romanos en Roma. Y dices tú, claro. No por nada, sino por no haberlo ni pensado. De Claro, decir, claro, no te lo imaginas. Claro, decir, claro, es que esta gente se reía, de que se reía, ¿no? Esa curiosidad y de que se reían. y Hay qué muchas chistes cosas de hacían. romanos que no te imaginas que yo a lo largo de mis libros he querido puntualizar. También Sí. tengo otro sobre ecología. Tampoco te imaginas que los romanos tuvieran algún pensamiento, entre comillas, ecológico. Ah, Y también los tenían. Se qué da para otra charla interesante. muy interesante. De verdad Sobre que sí. la ecología en Roma. Tengo un libro en la misma editorial, Remata, y es muy interesante porque también nos ayuda a ver que eso también era igual. También estaban preocupados por su También estaban- entorno. sí, bueno, tenían sus preocupaciones, sus motivos y bueno, y hay actitudes muy similares también. Hombre, la en el actualidad. momento que ellos tenían un alcantarillado y tenían todo cuidadito y tal, entiendo que para ellos el entorno también era importante. Sí, el entorno, además, interaccionaban. De hecho, era una civilización agraria principalmente. sí. Entonces, pues tenían cosas. No tenían, digamos, lo que es la ecología actual, pero se puede rastrear actitudes con respecto a la naturaleza, pues muy parecidas. Ah, qué a las interesante, nuestras. ¿no? Es que tienes un montón de libros que están en mi lista ya. Sí, ya Preparando digo este que episodio ha yo sido siempre como, he intentado ir a lo que está menos Explorado. trabajado, menos
Incluso dentro de lo que está más trabajado, como son los gladiadores y todo eso, pues también tengo libros que te lo explican como hay que explicarlo. Ujú. ¿Y cómo hay que Sí, explicarlo? científicamente. Vale, vale. Haciendo un estudio, porque todo esto tú puedes saber ahora. Chistes romanos, ya pones en internet, chistes romanos, te van a salir un montón de páginas de chistes romanos, que bien, están ahí 4 Sí, o 5 chistes romanos, que están copiados unas páginas de otras y tal, sí, pero no tiene la profundidad. Para hacer un libro te tienes que leer antes miles de libros, claro, si quieres hacer un libro en condiciones. en condiciones, de Claro, calidad, claro. ¿vale? Y Porque, ahora te cuento aquí los chistes, pero ahí están perfectamente estudiados, dónde los puedes encontrar, incluso si alguno quiere leerlo en el idioma original, también vas a ver dónde está, es decir, ya es un trabajo. La alta divulgación, que es lo que me gusta a mí, tiene que cumplir 2 características. Una, que un experto diga que está bien hecho y que una persona culta, normal, llamémosle, diga, pues me ha interesado mucho. claro, Tiene que tener esas 2 cosas, esas 2 características. sí, Si no, pues a lo mejor pues son tonterías que a lo mejor no están perfectamente ya. fundamentadas, Sí ¿no? que no deja de ser como un dimes y diretes, ¿no? He Sí, escuchado por ahí, sí, suenan sí, unas sí. campanas por Claro, aquí, claro. ahora escribo un libro sobre estas campanas que he Sí, escuchado, pero efectivamente. no me he molestado ni en ratificar si son ciertas Claro, y claro, no... claro. Eso, pero bueno, eso como todo, tiene que estar bien fundamentado para hacer una cosa. Hay que leer muchos libros antes para poder escribir tú uno. Claro, No puedes escribirlo habiendo leído 2. ya, 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 Y así queda mucho más rico, mucho más interesante. entiendo. Porque tú para poder hacer esto, como hemos dicho antes, llevas años recopilando, es un Sí, tema que te claro, interesa claro. Ya desde hace llevo mucho tiempo y tiempo. ya me he leído pues todo hasta la última, hasta prácticamente cuando lo cerré, que fue el año pasado, pues hasta la última investigación que saliera sobre los chistes romanos. Qué bueno. ¿Y en terreno has estado para poder ver alguna de estas cosas? En el terreno, lo que pasa es que los grafitis se ven poco, porque como están rascados, Ya, se ven poquito o se han deteriorado, y entonces es más difícil de verlos. Pero bueno, algunos sí que he visto sí. en Pompeya y en Herculano, que hay algunos muy graciosos. Qué bueno. ¿Cuál es el sitio que más te ha gustado visitar, así que tenga que ver con Grecia y Roma? Ahora, a mí me encanta Pompeya. Pompeya. Si pudiera, Gana estaría Pompeya. allí. Viviendo. Claro, sí, casi, ¿eh? De hecho, he escrito un libro en Espasa que es Un día en Pompeya, ¿Vale? que es la vida de un día de los pompeyanos con nombres y apellidos, digamos, de sus pompeyanos y basado en los grafitis en los que ellos podrían pensar y de todos los tipos sociales. ¡Oh! Qué pasada eso, ¿eh? Sí, Pompeya además es un sitio que tiene para 100 años o más de investigación porque queda un tercio de la ciudad sin excavar. Es mucho. Así que pueden aparecer nuevos chistes. Exacto. Esto para la segunda edición. Pueden aparecer nuevos chistes en Pompeya Sí, claro. y nuevos datos que nos echen abajo a lo mejor cosas que pensábamos que Es que estaban perfectamente claras. ¿cuánto no hay de esto, no? De decir, al final teorizas en base a unos hallazgos, Sí, sí, pero luego llega un nuevo hallazgo sí, sí, y ya, de ya te repente... digo, hay cosas que salen Sí, y te sorprenden. Y claro, ahora cuando excavan, como los métodos son mucho mejores que antes, pues suelen excavar un trozo pequeño, pero sacarle todo el partido y claro, salen las cosas con unos colores como si las acabaras ay, de abrir. qué impresionante tiene que ser eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, se han encontrado ahora carteles electorales de Pompeya que los pintaban Sí, y los que han sacado ahora están como si alguien los hubiera pintado ayer. pero en papel. No, 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 Ah, son en la pared, ala, escritos en la pared. Es que ah. vota por, te Sí, pido que votes sí, por. sí. Eso lo ponían en latín, escrito en la pared con tinta roja o negra. Y eso se puede... o Y sea, esos están ahí. Hay muchos que se pueden ver en el lugar, otros que ya están en museo, otros que se han borrado, porque claro, con la lluvia y todo eso, una claro, vez que los cavas, ya está. pues son muy frágiles. Tiene los días Pero los contados. que han sacado ahora se leen perfectos y prácticamente está escrito como si alguien lo hubiera... Y de hecho, los pompeyanos también tenían su humor en las elecciones. Me puedo imaginar, Te claro. puedes imaginar. Vota por fulanito,
Pues uno, por ejemplo, un señor que se llamaba Próculo, para burlarse de él, pusieron vota por Prócula. Y no sabemos si es que se equivocaron Ya, al poner una A, No, bueno, pero es difícil. Que se equivocara en poner una A, eso estaba mala idea. volvemos a lo mismo. Tú te vas después de la pegada de carteles electorales y al nada ya hay con rotuladores, Sí, dibujitos, frases o incluso Y después cosas... el sistema Sí. era que no prometían cosas, sino Ah. que vota por, el sistema de ellos era fulanito o este grupo de personas te pide que hagas edil o dubiro, que era lo que había en esa época, a fulanito de tal. Y entonces, por ejemplo, los agricultores piden que votes a fulanito. Como que ellos escogen a alguien. Exactamente, ellos promocionaban a alguien, ¿no? Sí. Para que tú le votaras. Era una sugerencia. No había partidos políticos, votabas a la persona. Luego se podían unir varias personas y tal, pero era a la persona. Y tú ponías ahí tu grupo colectivo. Claro, si ganaba tu grupo... Y no los borrabas. Ah. Podías poner otros por encima, pero no los borrabas porque como si ganaba, pues tú habías dicho que lo habías apoyado. Y ahí era un documento que fulanito después te iba a hacer el favor porque lo habías apoyado públicamente. ¡Hala! Tenemos, de los últimos años, hay algunos que están uno encima de otros, pero de las últimas campañas, porque eran cada año las campañas, ¿Sí? tenemos de varios años. Ojo, espérate. Unos encima de otros. Campañas anuales, o sea, esa gente Campañas anuales. vivía haciendo Pompeya política. estaba llena de pintadas, Madre de de pintadas Dios. electorales. Sí. Había unos profesionales ya que se dedicaban a pintar las pintadas electorales. Y entonces, si tú querías meterte con alguno, Sí. pues te inventabas que un grupo poco conveniente apoyara a alguien. Por ejemplo, los ladronzuelos te piden que votéis por Bacia. Pues era una burla Sí, a Bacia. sí. O los vendedores nocturnos te piden Sí. que votes por Bacia. Entonces tenemos ahí un par de carteles electorales. Incluso hay alguno que tiene una palabra borrada. Sí. Y entonces se ha hecho la siguiente especulación. Porque era un bar, que en el bar ponían en la fachada el cartel electoral. Y el bar se supone que eran unas mujeres griegas que aparte del bar hacían otras cosas. Vale. Entonces ellas proponen a un candidato. Y entonces luego un nombre de esas está borrado. Y entonces no sabemos si es que al candidato no le hizo gracia que ese tipo de mujeres votara por él. Ya. Es una hipótesis. Este no está 100% asegurado, Pero es encaja, una hipótesis sí. que puede ser. Podría ser. Podría ser. Los otros no, los vendedores nocturnos, eso ya son gente que... Los ladronzuelos son Sí, bromas. se ve Son que es el bromas chiste. o que te quieres meter con alguien. Sí, Podemos interpretarla de las dos maneras. Sí, o pero- unos rivales electorales o... Que estas mujeres apoyen a alguien, a lo mejor Sí, ese alguien la dice, mujer "Uf", no podía votar, pero podía promocionar. pero era influencer. Claro. Era influencer. Tanto a nivel bajo, como estas que tenían un bar y Sí. yo promociono a este candidato, como a nivel alto. Es decir, las madres y abuelas de los candidatos no votaban, pero tenían un estatus social y Una una red influencia. de conexiones que promocionaban a sus hijos o nietos dentro de esa colectividad que en el fondo casi que se conocían todos, Ya. porque había menos de 10.000 habitantes. Entonces Sí. se podían conocer. Entre la gente de alta sociedad se conocían todos. Seguro. Porque sí. eran menos, serían Claro. 2.000 Sí. los importantes. Y luego ya a los otros tampoco le interesaba tanto. Qué bueno. Pero claro, a mí lo que me ha dejado impactada es que tuvieran campañas anuales, porque significa Sí, vivir era- en campaña Que estaba en constante. campaña constante. Sí. Claro, no puedes bajar. Sí, sí, no "Ah, puedes ahora bajar tengo el 4 años y me relajo. No, 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 era no, porque un año tras quiero que otro. me elijas el año que viene. Un año tras otro. Además tenían que elegir a dos. Eran dos dugumviros, que sería como si hubiera dos alcaldes a la vez, Sí. y dos concejales. Dos ediles. ¿Vale? qué Los locura. dugumviros eran los que mandaban, Sí. pero eran como los cónsules, que tenían que estar a la vez, tenían que estar de acuerdo en las decisiones y Ah. todo eso. Y cada año. Ostras. Primero tenías que ser edil para luego optar a dumbiro. Vaya Cristos tenía que haber ahí, madre mía. Sí, sí, había elecciones, luego hacían como ahora, iban al foro a estrechar Sí. la mano, fulanito, luego tenían un esclavo que le decía, este se llama no sé qué, este es fulanito, dale la mano. que El ya asistente. está". Sí, sí, como cuando van a los mercadillos por ahí, Sí. o a los mercados, Sí. los candidatos. Eso está igual, no ha cambiado. Todo, ya.
Es que ¿cuánto hay, verdad, de nosotros todavía que viene de ahí directo, ¿no? Es que no puedes, esto digo, culturalmente somos romanos. Hay una parte nuestra que es muy grande Sí, romana. sí. Luego hay cosas que son muy diferentes. Sí. Ya digo, había en estos gustos, en estos chistes. Hay un chiste, por ejemplo, que ahora nos parecería fatal, que era un corredor y entonces uno ve que el corredor lo han castigado y lo han crucificado y entonces de chiste dice, como está así con los brazos en cruz, dice, este ya no corre, vuela. Un chiste negro, Sí, negrísimo, sí, que sí. hoy nos parece, pero qué brutos, ¡Hala! qué chiste, de tan mal gusto, ¿no? Pero Era la época, claro. lo había. Hasta hace muy poquito nosotros también teníamos chistes de muy mal gusto. Sí. Nos reíamos hasta de las víctimas de ETA. Y Claro. de Nevilla, la pobre. Claro. Madre mía, Fíjate. cuántos, con la desgracia que sufrió, Sí, sí, cuántos chistes no contábamos. Con toda la inocencia del mundo, ojo. Sí, sí, Porque además bueno. lo contábamos siendo, ¿qué? 10 años, 11 años. Mm. Y luego lo piensas y dices, Dios mío, ¿en qué momento se nos ocurrió hacer esto? Sí, ¿no? sí. Pero es así. Los chistes al final son hijos de su época. Claro, los chistes son de la época y normalmente pues son desenfadados, ¿no? Rompes las convenciones. Sí. El chiste está para romper la convención, para romper la convención social, Sí. para esbozar la sonrisa, pero también para romper, para sorprender, E incluso a lo mejor para incomodar. para incomodar. Sí, Claro. porque el chiste y el insulto están muy cerca. Ya. El chiste, digamos, para meterse con alguien y el insulto... Son. Sí, ¿dónde está la línea, no? Están ahí en una línea, por eso también salen unos cuantos insultos en el libro, Ajá. porque hay chistes que están muy cerca de los insultos. Y esto en derecho romano se recogía también lo que vendría a ser el derecho al honor. Me imagino, Bueno, pues. pero sería entre los de la alta sociedad. Sí, Si te ponía un graffiti, no le ibas a denunciar. Primero, porque no sabías quién era. ya. No, Eran no anónimos, te ibas claro. Y borrar, pues a lo mejor hasta te convenía Ya. que hablaran de ti, aunque fuera mal. Puede ser. Sí, pero me refiero que a lo mejor esto del. Pues que nosotros ahora tenemos estos derechos recogidos, ¿no? Pues Sí, sí. si alguien te calumnia. Sí, bueno, allí el también dere- había calumnias, se hacían sus querellas y tal, Sí. pero claro, ese ya era el que le interesaba Ya. tener la alta sociedad. Los demás pues se aguantaban y Ujú. si uno te decía, fulanito, cuélgate, pues no ibas a perseguir. Ya. Y incluso te ponían el nombre. Cornelio le dice a fulanito que se cuelgue. Ese ya no era anónimo. Ese ya no era anónimo, pero lo ponían ahí. Vale. Y lo curioso es que los hemos conservado es que no los han borrado. Ya. Ya. Y un chiste o un graffiti sin en la pared llamaba a otro. Y entonces tenemos algunas paredes que están completas de chistes, de grafitis, perdón, de muchas temáticas. O Una sea- puede ser un chiste, otra puede ser una declaración de amor, otra puede ser que he quedado aquí con fulanita. Anárquicamente. No Ya. decía, esta pared es para hablar de esto. No. No. Era todo junto. Es que, claro, se me hace. Ahora te escucho, ¿no? Y digo, ¿qué pasaba en la mente de esta gente para hacer esto, ¿no? Para que este comportamiento sea así. Pues primero, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí. Y lo que hace uno, pues lo copia Lo el otro. repita. Si uno ponía un chiste de caca, pues el otro iba a decir, pues yo pongo otro. Claro. Si uno ponía una declaración de amor, pues yo también quiero a fulanita, pues lo voy a poner aquí también, Sí. ¿no? Sí. Quizás a lo mejor también, no sé, digo, el acceso a papiros y tal no era. Claro, sí, eso ya, los papiros eran muy caros. Las tablillas de cera, donde escribían con el punzón, eso era para escribirle a tu amada una cartita de amor. Sí, Pero ya tenías que tener, eso era lo más barato. claro. Eso y los óstraca, que son trozos de vasija rota. Ujú. En Grecia hemos conservado algún trozo de vasija rota, que eran como los WhatsApp de la época, Ujú. y entonces uno tiene insultos. Dice, fulanito catapigon, que significa pervertido. Entonces le daban el óstraco. O alguien me dijo que te diera esto. Toma. Ay. O otro dice, Eumelis, ven cuanto antes. Lo firma fulanito. Toma, dáselo a Eumelis que tiene que venir pronto. Era como el WhatsApp, Sí, era sí. un trozo de cerámica, que Vale. era muy barato. Y la pared mucho más barata. Claro. Es que por eso digo, caray, digo, si estaban haciendo esto, claro, si no, el papiro pues era muy caro, digo, era una manera de. Donde le gustaba menos que escribieran era en las tumbas, porque las tumbas, como estaban a las salidas de las Sí. ciudades, pues ahí también escribían cosas. Vale, pero Y- eso no estaba bien visto.
alguno en la tumba decía, no me escribas aquí. Vale. No me escribas aquí. O vete a hacer carteles electorales a otro sitio. Ya. No. Pero sin embargo otros no. Otros se supone, porque se supone que él mismo diría, bueno, pues aprovecho y... ¿Y había sitios donde no ni de broma? Me refiero, por ejemplo, un templo, a lo mejor. Un templo era curioso, porque los templos también tenían grafitis. Es que no respetan nada estos romanos, No, ¿eh? ya, pero tú dices, ¿pero qué hacían? Pues normalmente decían, bueno, pues os dejamos poner los grafitis en la puerta, en la fachada. Pero dentro no nos escribáis nada. Ok. ¿Vale? Y eso luego los cristianos que también hacían sus grafitis cuando iban a las tumbas de los santos, por ejemplo, en San Pedro, la tumba de San Pedro tiene un montón de grafitis, pero los tiene en una pared ya. Esta es la pared de grafitis. Vale. Esto es como cuando un peque se pone a pintar por la casa que le dices, mira, esto es inevitable, esta fase tal. Este es tu solo trocito. aquí. Exactamente. Si aquí. vas a pintar, píntame aquí. Y hemos encontrado grafitis en templos y no están borrados, lo cual quiere decir que estaba eran permitidos. Posiblemente estarían permitidos en ciertos lugares Sí. que no, Acotadito, que vaya. no perturbaran la... Entiendo. Claro, porque ahora es esa curiosidad, ¿no? De jolín, y no respetaban ningún sitio. Tiene que haber algún sitio donde no hubiera algún graffiti. Claro, efectivamente. Se podía Y en las casas acotar... en las casas de la gente rica también. ¿Eh? En las casas de la gente rica. Claro, dentro También. también los tenía. ¿Dentro? Sí, porque no solo era afuera. Tú eras una casa que es enorme, Sí. tienes un montón de esclavos, y el esclavo te pinta ahí un graffiti en una cosa, Vale. en la pared, para comunicarse con otro esclavo de tu familia. Por ejemplo, en una letrina un esclavo le puso a otro, este es el triclino de Marta, porque aquí caga. y no era, Vale. era así, ¿no? Vale, sí. O otro en donde se ponían, sobre todo era a la entrada, porque Sí. a la entrada podía entrar la gente. Si era una casa grande de alguien importante, la gente podía entrar, los que iban allí a visitar al señor entraban y en el atrio también tenían sus grafitis. Y ahí podían poner sus cosas y sus bromas. Luego ya la parte más privada de la casa, ahí estaban los grafitis de los de la casa. Vale. Y si tú eras un niño romano, cogías y te hacías un grafiti infantil allí. Sí. Y una caricatura. ¡Wow! Había caricaturas de adultos y de niños. Es que esto me estalla la cabeza. Era porque vivo, era sí. un mundo vivo. Es que me lo estoy imaginando al momento, me lo estás contando y digo, puedo ver a ese niño romano en su habitación haciendo un... Sí. Y yo enfadándome con él porque, ¿y ahora cómo arreglamos esto, esta cosa aquí? E incluso en el Lupanar de Pompeya, Sí. que es el sitio, el Purdel, el sitio donde más gente visita Pompeya y de mucha cola, Sí. en las habitaciones están llenas de grafitis. ¡Wow! No todas, pero unas cuantas están llenas de grafitis. De los clientes. De los clientes, de ellas mismas y pone pues todo lo que te puedes imaginar que pueda poner ahí. Pueda poner ahí, claro. ¡Wow! Me deja loca. Entonces, claro, ya te imaginas otra cosa, ¿no? Con esta información, cuando Claro, vayas a ver una... Era algo vivo. Sí, Algo vivo. Las termas también. Hombre, podías tienen todas, poner claro. algo en las termas. claro. Unos ponían, vinimos aquí y nos pasamos muy bien. Es la reseña de Google. ¿Mm? Es como Y ya- luego de las termas ya, para ir acabando, Sí. también había chistes. Ah, Dice, son epigramas de Marcial. Un epigrama de Marcial dice, Zoilo, ¿por qué ensucias el fondo de la bañera lavándote el culo? Para que quede más puerca, sumerge la cabeza. ok. Y Acá- como en las termas se bañaban desnudos, Sí. pues dice, cuando oigas en una terma que están aplaudiendo, es que ha llegado fulanito y ¡Ay, Dios mío! su Y su... cacharrito destaca Ok. entre los demás. sí. Me encanta esto. Y le daban un aplauso. Perfecto, sí. Dios mío. Es que esto cambia por completo. Ya te digo, la percepción que tengo, que es pues gracias al cine y la tele, ¿no? Y de repente ya no, esas casas no eran como nos las han puesto. Y fíjate, en las termas de Ostia, que es el puerto de Roma, Sí, hay una sala, que supone que era el vestuario, sí. que estaba llena de pinturas. Y las pinturas eran los 7 sabios, que eran los sabios antiguos. Está la pintura, no se conservan todos, pero por ejemplo, Tales se conserva, famoso del teorema. Entonces, Tales, pero la gracia está en que en letras bien pintadas, esto no es un grafiti, esto está hecho a propósito, bien,
viene un consejo de Tales, del filósofo Tales. Vale. ¿Y sabes cuál es el consejo? A ver. A los estreñidos Tales les aconsejó que se esforzaran. Vale. Y Sí. otro consejo más interesante de otro filósofo menos conocido por el público, que se llamaba Quilón. Sí. El astuto Quilón nos enseñó a tirarse pedos en silencio. Pero esto es escrito por ellos, ¿no? Escrito por ellos. ¿En serio? No, los filósofos auténticos no. Vale. Esta es la burla de las Vale. frases que dirían, ¿Qué dirían? Vale, los gracias. filósofos. Es que ahora me estaba imaginando a ellos dejando su chiste así, ¿no? No, esto es que tú te estás burlando de algo solemne, tú Con pones a este Tales. chiste. ¿Y qué te esperas? Sí. Pues que haya ahí una inscripción de Tales Sí. diciendo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces te acercas a leer lo que pone y te sale, anda, qué gracioso. Y Ya. entonces vas a mirar el otro y Es dice... que es como si ahora vamos al Museo del Prado y vas a acercarte a una obra y en la El cartel. plaquita pone cualquier cosa así. Sí. Era romper la expectativa, ¿no? Totalmente. Romper la expectativa. Entonces tú vas a pensar, ahí hay que poner algo, el filósofo, Sí, solemne, sí. no sé qué, No. tal. Y de hecho, en lugar de tener la vara que tenían los filósofos, lo que tienen en la mano es la escobilla del váter. Y claro, o sea, un espacio público Sí. y ese era muy divertido. Además, estaba Sí. hecho a propósito y a sí. conciencia porque son Están bien pintados hechos. con pincel, muy bien No hechos. era una gamberrada. No era uno que hacía así un graffiti, ¿no? No. Es unos chistes bien pensados y bien... Me encanta. No era él que cagó y no se limpió el culo. Era No. otro muy Como bien... más elaborado. Muy elaborado, Sí. muy bien pensado, muy interesante. Y supongo que para hacer reír al visitante. Sí, ¿no? reír Es al como- visitante. sí. El humor era Sí. así. Me en encanta. los... Me encanta. Estoy ahí, ya te digo, mi mundo romano de mi cabeza se acaba de hacer añicos y dice ahora mi cerebro toca reconstruirlo. Porque Sí. las calles de Roma ya no te las puedes imaginar limpias y Claro, pintaditas. efectivamente. Y el mundo romano es interesante, sobre todo por Pompeya. Si nosotros vemos Pompeya Sí, o Ostia, pues nos faltarían muchos datos. ¿Y Claro. qué es lo que nos faltaría? Lo que un filólogo aporta, que es los textos. claro. Y los textos directos, escritos por ellos mismos, sin mediación. Porque las obras literarias están escritas, manuscritos, ellos ya han pensado lo que van a escribir. Los chistes, los grafitis, eso no se piensa tanto, ¿no? No. Son Es más espontáneo. espontáneos, más directos. Y bueno, pues tú vas a una excavación, ves la casa, como tú dices, ves la casa, pero claro, incluso en Pompeya, que ves la casa, la habitación, todas las pinturas, pero te falta la vida. ¿Y dónde está la vida de esas personas? En sus grafitis, en sus textos, en sus risas. Ya, totalmente. Y con esto cerramos. Yo creo que te ha quedado un cierre de episodio de 10. Es muy bonito, es muy necesario. Dices tú, ¿para qué estudiar lenguas muertas? ¿No? Pues porque no están muertas. O sea, están muertas porque no las usamos. Claro. Pero están ahí contándonos cosas todos los días, ¿no? Claro, realmente las usamos, ¿eh? Porque el castellano y el gallego es latín mal hablado. Ta- Pero... Te lo compro, cierto, Pero cierto. sí, efectivamente, es entrar en contacto con los textos más cercanos. Y además yo como profesor, pues por ejemplo, estos textos me son muy útiles porque muchos son textos bastante cortitos y sencillos. Y entonces los alumnos pueden tener acceso a ellos directo al texto original y les da ánimo. A lo mejor los textos más complicados de Cicerón, de estos, es más difícil acceder a ellos, pero estos cortitos son simpáticos y te Conectan contigo. conectan contigo, Claro. te acercan a ese mundo, ¿no? ¿Qué le diríamos a la gente de por qué es importante recuperar el griego y el latín clásicos? Porque, como acabamos de ver ahora, somos romanos y griegos, somos griegos y romanos. Es nuestra civilización y nos pueden enseñar muchas cosas y hacernos reflexionar sobre nuestro mundo actual. Y porque son bonitos y en este caso, como el día de hoy, divertidos. Divertidos, totalmente. Y lo que es divertido, pues gusta. Claro que sí, claro que sí. Yo aquí me quedo. Tenemos la puerta abierta, Fernando, tú me has abierto la puerta, esto es culpa tuya, porque ahora yo quiero saber también sobre, ¿qué me habías dicho? Ahora no me voy a acordar. Magia. Sobre, sí, supersticiones, pero otra cosa también que se quedó por el camino, luego cuando edite me lo apunto, la también ecología hemos también. hablado. Hay un montón de...
me has abierto muchas puertas. Entonces yo cuando edite voy a apuntármelas todas y luego te lo devolveré en plan, vale, Fernando, tenemos que grabar 4 episodios más. Bueno, poquito a poco para no cansar tampoco tenemos a tiempo. los espectadores, a los oyentes, Sí, pero es muy... Hombre, me parece interesantísimo. Son temas que son muy interesantes. Si alguien nos está escuchando hoy que no haya escuchado el episodio que hicimos especial del Vigo Romano, vamos a recomendarles que lo hagan, porque ahí hablábamos de las Saturnales, ¿no? Y esta relación que hay como un poco como la tatarabuela de nuestras Navidades, ¿no? Que ahí seguimos teniendo ciertas Sí, en las festividades conexiones. hay muchas cosas. Sí. En la religión también tenemos Sí. muchas cosas que son prácticamente muy parecidas a la antigüedad. Sí, claro, es que es En el nuestra amor raíz. también, los romanos también eran muy amorosos y no solamente escribían barbaridades como algunas que acabamos de decir, sí, sino sí. que escribían poemas de amor preciosos y anónimos incluso muy bonitos. Claro. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ir dejando ahí como para irlo de vez en cuando quedando. Cuando Fernando tenga un ratito y le apetezca, yo pongo aquí los micros y grabamos. Y así, a lo mejor hasta alguien que nos escuche se anima a decir, oye, yo también quiero saber estas cosas y me apetece pues meterme más a fondo en un mundo que nos lo han dibujado, pero nos lo han dibujado mal. Sí, más que mal lo han... Incompleto. Incompleto, efectivamente. incompleto. Y cada vez está más completo. Aunque Sí. tenemos muy poca información, cada vez va saliendo nueva información, va saliendo. Y entiendo que las nuevas técnicas Sí. y tecnologías te permiten a lo mejor... Y luego también lo importante, como decíamos antes, es preguntar al que sabe. Claro. No fiarnos de la IA. Si tú pones un romano en la IA, te va a salir mal. Mal, Vale. totalmente seguro. Totalmente desaconsejado. Sí, muy desaconsejado. Vale. Porque imagínate si pones niño romano jugando al aro y te sale con un hula hoop. Y lógicamente así no era, ¿no? No. O te ponen un romano y te salen con un uniforme o con un vestido que no es el verdadero. Me encanta. Fernando, me despido ya porque no te quiero entretener más, porque yo estaría aquí horas Si no, contigo. nos va a crecer la barba, Tal como cual. al del chiste. Del chiste. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Vamos a poner en Insta las cositas que nos has traído para enseñarme. Tengo el corazón lleno de alegría por todas estas cosas. A mí me encanta aprender y de algo que no tengo ni idea, de repente me llevo cositas muy interesantes y nuevos temas de conversación y ya, bueno, vamos a estar apedreando aquí a la gente. Oye, ¿sabías que los romanos contaban chistes? Ahora ya que te tenían veo en chistes la de calvos. peluquería contando chistes romanos a Claro, los clientes. ¿sabes que tenían chistes de calvos, tío? Pero no le digas el del silencio, si no, no te dejan hablar. No, es verdad. Así que de verdad, muchísimas gracias. Dejamos esa puerta abierta para posibles futuros episodios y si os ha gustado, escribírnoslo y eso, porque así yo sé que de verdad os está gustando y le volvemos a invitar, que no sea. Yo ya os digo que todos esos temas que acaba de lanzar a mí me parece que van a dar mucha chicha. Así que yo estoy encantada de que vuelva. Si vosotros lo queréis también, pues ya sabéis, me escribís o ponéis un comentario. Y nada más. Gracias de verdad, Fernando. Gracias a vosotros por llegar a este minutaje del episodio. Y la semana que viene, un nuevo tesoro que esconde la ciudad. Este no lo esperabais, ¿eh? Este seguro que no teníais ni idea de qué iba a ser. Pues ahí queda. Chistes romanos. Pues ya está. Hasta la próxima. Chao, chao. Listo.